Dios te bendiga, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos siguen a través de este canal, este grupo de Biblia Aprende, para aprender acerca de la palabra de nuestro Dios. Y hoy estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, y dice la palabra del Señor: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Creo que todos hemos escuchado esta frase en algún momento, por lo general en medio del sufrimiento. De hecho, muchos han abrazado este concepto, dando por sentado que Dios les quitará el sufrimiento o el dolor cuando lleguen al punto donde ya no lo puedan soportar más. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Malinterpretar este versículo abre la puerta a dos grandes errores. Primero, podemos caer en el orgullo. Nos consideramos más fuertes de lo que somos porque tenemos en nosotros mismos la gran habilidad de poder soportar cualquier sufrimiento, aún más de lo que puedan muchos otros cristianos. Por otro lado, podemos llegar a definir lo que somos capaces de soportar en base a nuestras emociones o nuestras propias fuerzas. Nos convencemos de la falsa esperanza de que Dios nunca dejará que pasemos por algo que afectará nuestra salud, nuestra familia, nuestras finanzas, etc. Para entender este versículo, iniciemos preguntándonos: ¿a qué se refiere Pablo al usar la palabra tentación? Esta pregunta se puede contestar al ver el contexto del versículo. Vale la pena recordar una vez más lo importante que es entender cada versículo dentro de su propio contexto. Los versículos no son encantamientos mágicos o hechizos que podemos usar para mejorar una situación. Cada versículo surge de un argumento que se está desarrollando en las páginas de las Escrituras. En los versículos anteriores al texto que estamos viendo, Pablo resume parte de la historia de Israel. Él dice en el versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Luego continúa explicando por qué es que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Pablo explica lo que sucedió para dar un ejemplo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Después de esa introducción, Pablo da una serie de mandamientos o advertencias que tienen que ver con el pecado en particular. En el verso 7, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Verso 8, forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Verso 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron. Verso 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron. Lo que queda claro es que el pueblo de Israel había rechazado la roca de la que habían bebido. Ellos habían rechazado el pacto que Dios había guardado con fidelidad y buscaron satisfacer sus antojos carnales con cosas terrenales. Después de hablar con tanta claridad sobre cómo fue que los israelitas cayeron en toda forma de pecado, Pablo otra vez explica en Primera de Corintios capítulo 10 verso 11 que eso sucedió como un ejemplo para nosotros, para que podamos enfrentar la tentación de una manera diferente de los demás. Y luego da una seria advertencia en el verso 12. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no se caiga. De manera explícita, Pablo está diciendo que el que piensa que con sus propias fuerzas puede estar firme contra el pecado, debe tener cuidado de no caer. Podría inferirse que es solo cuestión de tiempo hasta que caiga. Quizás uno puede luchar contra la tentación durante un tiempo, pero si está dependiendo de sus propias fuerzas, el corazón humano siempre caerá en la tentación. Los corintios, al igual que los israelitas, estaban enfrentando mucha idolatría. Y Pablo está usando la experiencia de Israel para llamar la atención de los corintios sobre el hecho de que ellos no tienen en sí mismos la fuerza para enfrentar el pecado, pues para ello se requiere una fuerza sobrenatural. Y es en ese contexto que Pablo escribe la promesa tan bella del versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es posible que todos caigamos en la trampa de pensar que lo que nosotros estamos enfrentando es único,
Sin embargo, Pablo inicia este versículo explicando que la tentación a la idolatría es común a todos, como ya lo había demostrado en los versículos anteriores. Lo que los corintios estaban enfrentando no fue algún tipo de ataque particularmente difícil. La tentación de pecar, de ofrecer sacrificio a los ídolos en vez de a Dios, es una lucha diaria. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Primero, es importante reconocer que todo el contexto de este pasaje se refiere a la tentación hacia el pecado. Se refiere a la tentación de rechazar a Cristo y buscar satisfacer nuestros antojos carnales con cosas terrenales, en vez de dejar que Cristo sea suficiente para nosotros. A pesar de lo que se suele decir, el enfoque no es el sufrimiento. Segundo, Pablo arraiga la promesa de cuánto seremos tentados no en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Sí, Pablo dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, pero inicia esa misma frase diciendo que Dios es fiel. ¿Fiel a hacer qué? Tal vez unos dirían que Él es fiel a no dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, yo creo que Dios es fiel en cumplir todo lo que Él ha prometido cumplir, que nos da toda fuerza necesaria para soportar la tentación. Es decir, que nuestra fuerza para soportar la tentación viene directo de la fidelidad de Dios. En Romanos, Pablo explica que Dios ya nos libertó del poder del pecado. Lo que Pablo quiere decir en este versículo es que todo el poder, toda la fuerza para combatir el pecado ya nos los ha dado Dios en Cristo. Nosotros podemos soportar la tentación porque Dios es fiel en cumplir todo lo que ha prometido, no porque nosotros somos fuertes. Él nos dará la gracia para decir no al pecado. Él obrará en nosotros para llevar a cabo nuestra salvación. En el Evangelio, Él nos dio todo el poder para la salvación, no solo de la pena del pecado, sino también por encima del poder del pecado. Dios es fiel y por su fidelidad, todo lo que necesitamos para soportar la tentación está disponible para nosotros, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y más importante que todo eso, Dios siempre provee una salida. Él proveyó la salida de la pena del pecado en la cruz. Él proveyó la salida del poder del pecado en la cruz. Y Él proveyó su Espíritu que obra en nosotros, llevando a cabo la santificación en nuestro corazón. Eso significa que en cualquier momento de tentación, todo lo necesario está disponible. Serás tentado más de lo que puedes soportar con tus propias fuerzas, pero nunca serás tentado más de lo que la fidelidad de Dios puede soportar. Él siempre cumplirá sus promesas. Dios hará en ti todo lo necesario. Te dará siempre el poder para decir no a la tentación. Si caemos, no es porque no lo pudimos soportar, es porque nosotros, al igual que los israelitas, buscamos satisfacer nuestros antojos carnales con otras cosas terrenales que no son Cristo. Dios te continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima sección aquí en Biblia Aprende. Dios te bendiga.